Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte ese tiempo para escuchar estos estudios, esperando que lo que llegues a escuchar, lo que lleguemos a conversar, a estudiar todos, sea de beneficio espiritual para todos nosotros. El día de hoy, queridos amigos, si recuerdan lo que estudiamos la vez pasada sobre Pablo, eh, cuando le dijeron que estaba loco, ¿sí se acuerdan? Eh, un tema muy bonito, porque si recordamos en Corinto, en aquellas épocas, las personas de ahí, se creían que lo sabían todo. Su nivel de egocentrismo de ellos era muy grande y sentían que ellos básicamente eran los únicos que sabían todo. Y de repente llega Pablo y hasta llegó un momento en que le dijeron: ¿de quién es el que habla? ¿De este nuevo Dios? Porque ellos estaban, si recordamos, en Corinto estaba infestado de muchas cosas malas. Eh, Idolatría. eh, si leemos la Biblia también había mucha prostitución. O sea, había muchas cosas feas. Y de repente llega Pablo con su evangelio, el evangelio de aquel que fue crucificado y resucitó. Imagínense cómo se pusieron los corintios. Entonces, seguiremos con esta segunda parte sobre eso. Querido amigo, querido hermano, tú que nos escuchas, Dios te bendiga el día de hoy y quédate con nosotros. Comenzamos. Y pues bueno, comenzamos con este estudio del día de hoy. Vamos a profundizar un poquito más sobre el estudio de la vez pasada. No sé si se han dado cuenta que a veces decimos que solamente estudiamos un versículo, por así decirlo, ¿ah? Bueno, y ustedes podrán decir, pero ¿cómo si hubieron varios versículos que se leyeron? Bueno, es que a veces, por ejemplo, una pregunta o un versículo tiene que ser desmenuzada. Entonces la Biblia también dice que un poquito aquí, un poquito allá, para entender un poquito mejor. Por eso son muchos versículos. Y pues le damos la bienvenida al hermano. Hermano, muy buenas tardes. Dios lo bendiga. Es su espacio y comenzamos. Amén, amén, hermano, en Cristo Jesús. Gracias una vez más a Dios por la oportunidad que nos sigue concediendo, permitiendo de estar reunidos en Cristo Jesús para darle la honra y la gloria, dando a conocer lo que Dios nos hace entender conforme a nuestra capacidad para comprender sobre cada punto importante de cada tema, cada versículo bíblico, porque tiene mucha profundidad. Si usted se da cuenta que cada versículo tiene mucha profundidad, y como usted tenemos que desglosarlo, desmenuzarlo para entender, porque muchos leen una cita bíblica, un versículo bíblico, y no entienden, porque lo leen por encimita, pero para entender hay que escudriñar. Por eso se llama estudio profundo sobre fundamento bíblico libre. ¿Por qué profundo? Porque hay que profundizar para entender lo que Dios nos quiere dar a entender por medio del mensaje, ¿verdad? Entonces le decimos primero que nada a Dios bienvenido por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración.
Bienvenido a usted, hermano, y bienvenido a cada oyente que nos escucha por este medio de comunicación que usted comparte por medio de YouTube, aún así por medio de Face o WhatsApp también. Le damos bienvenida a todos y cada una de las almas, y todo sea para honra y gloria de Dios. Amén. Amén, amén, querido hermano. ¿Qué le parece, hermano, cómo se debe de hacer antes de empezar a abrir las escrituras o a leerlas, para poder entender bien lo que Dios nos quiere decir en su manual que nos dejó? ¿Qué le parece, hermano, si nos conduce en oración para que Dios nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, pero sobre todo, hermano, para que nos llene de su amor en nuestros corazones? Vamos a hacer la siguiente oración. Amén. Buen Dios, Padre Celestial, que su morada en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos sigue concediendo para seguir escudriñando, meditando y sobre todo reflexionando en lo que usted nos da a entender por medio de estudio profundo bíblico, en cada cita dirigida por medio de su palabra hacia todos y cada una de las almas de este mundo que vivimos en este mundo de pecado. Asimismo pedimos, porque nos agarramos de sus promesas, pedimos a promesa de usted, que el que tiene falta de sabiduría se la demandemos, que usted nos la concede abundantemente y sin reprocharse será concedida, conforme a nuestra capacidad de entender. Damos gracias, Señor, por todo lo que nos da, sobre todo la salud. Gracias porque aun siendo pecadores usted escucha nuestras oraciones cuando van de acuerdo a su santa y divina voluntad, y por lo mismo ponemos esta oración en sus manos y permita ser escuchada, Padre Jehová, y permita también sea contestada por medio del discernimiento, conocimiento, sabiduría que usted nos pone por medio del escudriñamiento profundo. Nos hagamos de esas promesas y le decimos bienvenido a cada oyente que nos escucha por cualquier medio de comunicación. Y asimismo, Señor, permita que todo lo que se hable, se diga, se dialogue, se comparta, se diga, se conteste, vaya de acuerdo con un escrito está, conforme a su voluntad, y sobre todo permita, humildemente le pedimos, Señor, que lleve su aprobación para que podamos entender, comprender, porque si lleva su aprobación nadie va a poder derribar ni destruir estos temas, porque estos temas son por medio de su dirigimiento espiritual que usted nos concede por medio de la oración. Y así mismo sea reprendido el enemigo, con una palabra suya basta para que el enemigo sea reprendido, para que pueda salir bien el mensaje, se pueda grabar y sobre todo para que se pueda compartir lo que usted desea que demos a conocer a la gente que nos escucha, y permita que siga habiendo muchas almas que sigan escuchando el mensaje, para que sigan teniendo esa hambre, esa sed de usted, de su palabra, y sobre todo esa hambre espiritual que usted nos hace entender por medio del escudriñamiento profundo. Sea usted el invitado de honor, en su nombre ponemos el estudio en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén. Pues amén, querido hermano. Pues comenzamos, hermano, ese espacio y arrancamos. Amén, hermano. Entonces en el mensaje anterior, en el estudio anterior, vimos primero sobre la locura que nos habla, ¿verdad? De Primera de Corintios. Eso ya nomás lo vamos para no perder la secuencia del mensaje, vamos a ver lo que leímos en el estudio anterior sobre Primera de Corintios, lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, ¿verdad? Que eso ya lo leímos, ¿verdad? Sobre la sabiduría de Dios y sobre la salvación por la locura de la predicación. Pero esta locura comprendimos que no es locura literalmente, sino es en las cosas de Dios, locura para el mundo, porque mucha gente no entiende la palabra de Dios, y le explica uno la palabra de Dios y dice, no, tú estás mal, estás loco, ¿de dónde agarras eso? ¿verdad? Y la segunda cita bíblica que nos compartimos fue 2 Corintios 5 versículo 13, y ahí es donde nos quedamos. De hecho, ni acabamos de compartir profundamente ese punto del versículo 13, pero esta vez para honra y gloria de Dios lo vamos a compartir. Amén. Entonces, hermano, por favor, nos dirige con esta cita bíblica de 2 Corintios capítulo 5 versículo 13, por favor.
Muy bien, muy bien. Segunda de Corintios 5:13 nos dice, la palabra de Dios dice así, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Amén, es lo que le decían a Pablo, que estaba loco. Pero él estaba en la concordancia del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él actuaba, él predicaba, él lo que compartía era un tipo de consagración a Dios, que el Espíritu Santo lo movía por medio de su Espíritu de Pablo. Entonces él ya no vivía en la carne, sino el Espíritu Santo era el que lo movía, lo impulsaba a decir lo que él decía, ¿va? Y eso a la gente se le hacía una locura porque decía, ¿cómo este? O sea, primero era perseguidor de los cristianos. Claro. Y ahora después nos viene a contar que ella se convirtió a Dios. Y lo que nos comenta, nos comparte, nos predica, es algo que nosotros no lo podemos comprender. Es más allá de lo que tenemos el conocimiento, ¿va? Pero aquí un poquito más profunda esto, hermano, voy a compartir a lo que dice, porque si estamos locos es para Dios, amén. Y después lo siguiente que dice, y si somos cuerdos, es para nosotros. Bien, aquí entonces Pablo nos da a entender por medio de estudio profundo que los aspectos de la vida y el ministerio de Pablo, que sus enemigos podrían haber señalado como síntomas de trastorno mental para la humanidad o para ellos, porque no comprendían la sabiduría de Dios, de Pablo, no comprendían que él lo que hablaba era dirigido por el Espíritu Santo, porque estaba consagrado a Dios. Entonces cuando una persona está consagrada y está santificada, el Espíritu Santo obra por medio de él. Y como dice, hay una cita bíblica que dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y por eso se acuerda que el estudio anterior se escuchó la alabanza del hermano Felipe Garibo que dice que loco, ¿cierto? Esa es la locura que se refiere Pablo aquí. Pero la gente decía que estaba loco, ¿por qué? Porque él actuaba conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo lo movía, ¿cierto? Entonces, esa conducción de Pablo, su forma de actuar, de predicar, para los que lo veían, era como un trastorno mental, porque decía que estaba loco, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué era? Era una evidencia total de su consagración al Señor. Y esa consagración lo llevaba a que lo que hablaba él, Dios hablaba por medio de él. El Espíritu Santo hablaba por medio de Pablo, amén. Entonces aquí en cuanto dice, y si somos cuerdos es para nosotros. Bien, los actos del apóstol que reflejaban cordura y moderación eran para el bienestar y la salvación de sus conversos. ¿Por qué? Porque el mensaje era conducido por medio del Espíritu Santo, y cuando él predicaba algo era por medio del convencimiento de lo que es una verdad bíblica, lo que es el evangelio de Dios, ¿cierto? Y ahorita vamos a ir más adelante lo que nos dice ahí en 1 de Corintios 2:4. Vamos a ver entonces por qué ahí nos dice esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir compartiendo esto para ahora sí de aquí irnos allá para ver por qué nos dice lo siguiente, amén. Entonces aquí el mensaje que honestamente Pablo daba era para salvación de los conversos, porque usted sí se acuerda qué significa una persona conversa o una persona inconversa. Sí, una persona que se ha bautizado, que ha aceptado a Cristo, que se convirtió pues a seguir a Cristo. Amén. O sea que exactamente ese punto, que se ha convertido, ¿verdad? Porque Pablo aquí vemos que antes de ser Pablo era Saulo, ¿cierto? Sí. Y cuando era Saulo era inconverso, o sea que no estaba convencido, no estaba convertido a Dios, ¿verdad? Y después de que se convirtió a Dios, fue converso. ¿Por qué? Porque se convenció por medio de la palabra de Dios, por medio de la voz de Jesucristo que se le apareció cuando vio la luz Pablo, y de ahí empezó lo que era espiritual de él. Amén. Amén. Entonces a Pablo no le preocupaban las acusaciones de ¿quién? De la gente, ni de los mismos judíos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los judíos, muchos eran verdaderos y muchos eran falsos, como hoy en día vemos. Muchos cristianos sinceros y muchos que aunque van a la iglesia, aunque lean la palabra de Dios, muchos no son convertidos sinceramente, ¿cierto? Entonces, antes, como en los tiempos de Pablo, hoy en día también hay mucha gente que aunque vaya a la iglesia, pero no está convertida a Dios, ¿cierto?
Porque como hemos comentado, ¿se acuerda que hemos comentado, que una cosa es conocer a Dios y otra cosa es escuchar de Dios, ¿cierto? Entonces aquí a Pablo no le preocupaba lo que dijera la demás gente, siempre y cuando él tenía la convicción de que su mensaje, lo que predicaba, Dios lo aprobaba. Como hoy en día, nosotros tenemos que tener esa convicción conforme a lo que el Espíritu Santo nos pone en el corazón. Que si esto, por ejemplo, que estamos compartiendo, mucha gente no está de acuerdo. Mucha gente dice que estamos mal. Mucha gente dice, es que ustedes se creen sabios. ¿Nomás debemos de escucharlos a ustedes? No. Pero si en nuestro corazón Dios nos pone que Dios está probando lo que estamos compartiendo por medio de este tipo de mensaje, por medio de este tipo de comunicación, si Dios nos pone en el corazón que está aprobado este mensaje por Dios, a nosotros entonces con todo respeto no tenemos que tomar en cuenta si los hombres están de acuerdo o no, ¿verdad? Así llámese como se llame, pastor, sacerdote, hermano, evangélico, predicador, etcétera, etcétera, aunque no estén de acuerdo, es porque nosotros tenemos que tener la convicción que el que debemos tener la aprobación es de Dios, más no del hombre, ¿verdad? Porque vamos a ir a una cita bíblica para comprobar, hermano, eso, ahorita para regresar aquí, para comprobar lo que estamos compartiendo, hermano, que a nosotros nos tiene que importar la aprobación de Dios, más no del hombre, amén. Vamos a Hechos 5:29, hermano, por favor. Muy bien, Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Un poquito de esto, ¿verdad? ¿Por qué dice que es necesario obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque ellos estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Vemos que todos los apóstoles que Jesús llamó, de los 12, 11 fueron convertidos. El único que no fue convertido fue el que lo traicionó, Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces él no estaba ungido por el Espíritu Santo, porque él iba conforme a sus deseos del dinero, de la carne, porque como ellos llevaban la bolsa del dinero, entonces él por la ambición del dinero, por eso incluso sí sabía que a Iscariote fue el único que Jesús no lo llamó. Sí sabía. A todos los demás sí, pero sí, Judas fue el que se arrimó con ellos. Sí, pero solo. Jesús lo aceptó porque él no rechaza a nadie. Si alguien se acerca a Dios, quiere Dios, Dios lo acepta. Claro. Pero fue el único que Jesús no lo llamaba a ser discípulo. Sí. Pero como Jesús vio que él se quería acercar de ellos, pues Jesús lo hizo con la intención de que se arrepintiera y se entregara a Dios. Sí. Y que tuviera parte de los 12 apóstoles, pero nunca fue, porque su corazón estaba lleno de los deseos de la carne, del dinero, de la ambición al dinero, ¿cierto? Sí. Entonces aquí vemos que dice, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque acuérdense que hoy en día las iglesias tienen un dirigimiento personal a decir, tú debes de decir esto, lo otro, pero la gente ahí no lo da la libertad para que ellos digan lo que el Espíritu Santo está poniendo en sus corazones, ¿cierto? Entonces no tienen esa libertad de predicar como Dios le está demandando por medio de lo que le está poniendo en el corazón. Y otra cita bíblica para comprobar aquí, regresamos ahí mismo en Hechos 4:19, hermano, por favor. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando habla de obedecer a vosotros, quiere decir obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, juzgar, o sea, nosotros tenemos que decir, ustedes lo aprueben o no, lo que estamos compartiendo, lo que nos importa es que el de arriba lo apruebe. Porque si lo aprueba, vamos a tener un galardón, porque estamos haciendo su voluntad. Aunque la gente, los pastores, los sacerdotes no estén de acuerdo, pero uno, si te pone eso en el corazón, Dios, tienes que decirlo tal y cual como Dios te lo está poniendo, amén. Entonces así, los actos del apóstol que reflejaban cordura y moderación, eran para el bienestar y la salvación de sus conversos. Por eso se comparte eso, porque un converso por los que después de escuchar el mensaje, y como es mensaje de Dios, es poder de Dios, la palabra de Dios, tiene poder de Dios para convencer ¿a quién? A todo aquel que es sincero ante Dios. Porque nunca va a ser convertido una persona que es infiel a Dios, que es incrédula, ¿cierto? Una persona incrédula nunca va a ser entregada a Dios. ¿Por qué? Porque es incrédula, ¿cierto? Entonces, cuando a una persona también se le dice ignorante, no es que sea una grosería o no es una ofensa.
Ignorante, ¿sí se acuerda de dónde viene el significado de ignorante? Sí, de ignorar, de Amén. no conocer De algo. ignorar lo que Dios nos está diciendo por medio de la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces la moderación era para el bienestar y la salvación de sus conversos. Entonces aquí Pablo nos da a demostrar que no le preocuparan las acusaciones. ¿Qué importaba si sus enemigos lo consideraban loco? Aunque Pablo le dijera, oye, estás loco, estás mal, fuera de sí, eso que estás predicando, nosotros nunca lo hemos escuchado y no, o sea, no, ¿cómo? Estás mal. Y a Pablo entonces ahí vemos que no le importaba. ¿Por qué? Porque obedecía primero a Dios antes que a los hombres, porque el Espíritu Santo moraba en él, amén. Entonces tenía un solo propósito Pablo en este punto de vista importante, de darle ¿qué? Lo primordial que se le debe dar a Dios cuando se predica el mensaje, de darle la honra y la gloria a Dios para la salvación de nuestros prójimos. Y ahí entra también eso cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque también amar al prójimo es darle a conocer lo que Dios te dé a entender para que esa persona, si anda en mal camino, salga de ese mal camino y vuelva al camino de Dios, para que tenga vida eterna. Amén. Y entonces, en cuanto nos dice, es para nosotros, si somos cuerdos, es para nosotros. Perdón, regresamos ahí en 2 Corintios 5:13, hermano, por favor. Muy bien, hermano, y andamos en segunda de Corintios otra vez. Recordemos que decía, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Para nosotros. Entonces, en cuanto a para nosotros, aquí Pablo nos está dando a entender que olvidándose siempre de sí mismo, o sea, de su yo. ¿Va? Yo te quiero decir esto, yo te quiero decir otro por sus propias palabras, sino Pablo lo que nos demostraba es que no se daba gusto él porque él decía por sí mismo, sino porque era dirigido por su Espíritu Santo, por su consagración a la obediencia, ¿verdad? Por eso decimos que la palabra de Dios es clara. Y cuando una persona desea realmente ante Dios ser sincero, tenemos que pedirle dirección por medio de su Espíritu Santo, por medio de la oración, para que seamos dirigidos por Él, para que Dios nos abra la mente y nos haga comprender, estudiando profundamente cada punto importante que Dios nos da a entender por medio de cada cita bíblica, hermano. Amén. Amén. Entonces, en cuanto aquí Pablo, olvidándose siempre de sí mismo, como lo demostraba sus incesantes labores en la obra que él predicaba, que él compartía, llevando el mensaje de un lado a otro, y frecuentemente sufrimientos, porque Pablo tuvo muchos sufrimientos, persecución primero que nada por los romanos, por los mismos romanos, porque Pablo era romano. Acuérdense que cuando lo azotaron, cuando lo iban a azotar, él dijo, yo soy romano. ¿Cómo que agarramos un romano? ¿Verdad? Entonces él vivía para otros, no para sí mismo, claro. ¿Cierto? Aunque sufriera persecuciones, sufriera cárceles, hambre, frío, él no le importaba, sino él sufría por amor al prójimo, porque el Espíritu Santo moraba en él. Ahora sí vamos a ir al punto importante de Primera de Corintios. Ahorita le digo bien, hermano, disculpe. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5, hermano, por favor. Muy bien, Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén, ahora sí entendemos por qué Pablo nos dice así, aquí así, que ni su predicación ni su palabra fue con palabras persuasivas. El significado de palabras persuasivas quiere decir palabras de convencimiento de humana sabiduría. Por eso dice con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y poder. ¿Por qué con demostración? En pocas palabras, ya fuimos a Hechos 5:29, a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces él demostraba lo que estaba compartiendo por medio del Evangelio, como nosotros. Lo que estamos compartiendo por medio de ¿qué? De una cita bíblica, por medio de un escrito está, por medio de la luz bíblica, lo que Dios nos ha dejado para comprender con su bendita ayuda por medio de la oración, pidiendo dirección de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos estar convencidos que es cierto lo que Dios nos está indicando por medio de su palabra, ¿ver, hermano? Amén. Entonces voy a compartir un poquito más profundamente, hermano, esto, de lo que dice que
con palabras persuasivas, que ni su predicación ni su palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, amén. Y ya después lo demás, sino con demostración del Espíritu y poder, amén. Entonces aquí vemos que Pablo nos da a entender profundamente que en las discusiones privadas ni en la predicación pública de Pablo dependía Pablo del poder persuasivo del razonamiento humano, no, por eso dice, ¿verdad? Que sus palabras y sus mensajes no eran de persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? Entonces aquí no procuraba cautivar y hechizar a sus oyentes con el estilo de una filosofía sutil que tanto agradaba a los griegos, porque acuérdense que antes los griegos, bueno, todo aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, da su propia conclusión. Los griegos eran gente que no conocían de Dios, escuchaban, pero no lo conocían. ¿Cuál es la verdadera sabiduría divina, cierto? Y aquí Pablo nos está diciendo que él daba predicación, pero por sabiduría divina, con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y en cuanto a humana sabiduría, la evidencia textual y por medio de la demostración, en pocas palabras, una demostración es una exposición ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿cierto? Es una prueba segura porque es una evidencia verídica del contexto de la palabra de Dios y es la evidencia clara para demostración que es la voluntad de Dios lo que nos está dando a entender para estar convencidos que es verdad y que es error, ¿cierto? Amén. Entonces, la prueba del origen divino del mensaje que predicaba Pablo no debía buscarse en hábiles argumentos humanos, sino en la evidencia o exposición del Espíritu Santo. ¿Por qué exposición del Espíritu Santo, hermano? ¿Usted qué le entiende aquí? Que los argumentos que Pablo compartía o la evidencia era una exposición del Espíritu Santo. Bueno, yo le entiendo que era de parte del Espíritu Santo, no era de Pablo, porque se acuerda, hermano, que en Corinto también ellos, como decía al principio, ellos tenían muchos dioses, la idolatría estaba al máximo, y cuando Pablo llegó, reunidos ahí, de repente llegaron esas personas que estudiaban en aquellos tiempos en Corinto, y decía, bueno, ¿cuál es el Dios, ese Dios nuevo del que tú hablas, va? Y como usted dijo al principio, hermano, lo llamaban loco. Y ya vimos la vez pasada la cita bíblica, donde, oye, prácticamente le dijeron, oye, tú estás loco, o sea, ¿cómo vienes con eso? Y obviamente, va, como decían en la cita al principio, hermano, cuando son cosas de Dios, qué chistoso, hermano. Cuando son cosas de Dios, la gente dice que estamos locos. Y cuando decimos y tiene mucha razón la palabra, y cuando decimos cosas del mundo, no, sí, tú estás muy bien, ¿no? Eres bueno. Oye, pero Dios te dice esto, no, tú estás loco, ¿cómo vas a creer eso? Así es, hermano, así es. Entonces vamos a ver un poquito más también para entender esto a lo que se refiere, que la evidencia o exposición del Espíritu, vamos a ver por qué exposición, una exposición de algo que te están exponiendo a la vista, algo claro que quiere Dios, que debe uno entender. La exposición es esa. Vamos a ver por qué exposición. Y el Espíritu Santo, acuérdense que siempre los hombres fueron hablados siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y para tener la convicción que es cierto que la Biblia es inspiración de Dios y que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fue cualquier hombre. Ya vimos o compartimos que Pablo era inducido o era guiado por el Espíritu Santo, que Dios hablaba por medio de Pablo. Así y que lo que él decía era acuerdo, ¿por qué? Porque hablaba Dios por medio de él, que no eran sus palabras. ¿Se acuerda Jeremías cuando le mandó Dios, cuando entró en el templo en la visión, que el Espíritu Santo, el ángel, atocó sus labios, que eran como carbones encendidos, que le dijo, atocó sus labios, y que ya no era Jeremías el que hablaba, sino era el Espíritu Santo? Y que cuando él acabó de hablar, todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque Jeremías, lo que decía, él sorprendía porque decía, es que estas no son mis palabras, ¿cierto? Sí. ¿Quién era el que hablaba? Movía la boca, el Espíritu Santo. Sí. Y no, pues es algo muy bonito, sí. Porque se imagina, ¿quién no quisiera que el Espíritu Santo hablara por ti y que el Espíritu Santo dijera lo que él tenía que decir y que tú lo dijeras? Que no sean tus palabras, sino que era lo que el Espíritu Santo. Muy bonito, fíjese. Sí. Entonces vamos a la primera cita bíblica
para estar convencidos que la Biblia es dirigida por el Espíritu Santo y que los hombres que hablaron, los apóstoles, los profetas, cada hombre inspirado por Dios es dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a la primera cita bíblica, que es Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, hermano, por favor. Segunda de Pedro 1 del 19 al 21, y el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. ¿Usted que entiende un poquito de eso, hermano? No sé, hermano, pero que esto me lleva a las esposas prudentes e imprudentes. No Amén. sé si de voy en lo Mateo correcto. 25, a las vírgenes prudentes. Sí, Sí. Amén. Porque primero dice que tenemos también la palabra profética, o sea, que está escrito algo que nos debemos guiar. ¿Para qué? Dice, a la cual hacéis bien. ¿Qué es hacer? Es estar escudriñando, estudiando y pidiendo dirección para que tengamos esa luz, para que no nos desviemos. Dice, estar atentos. ¿Qué estar atentos? Poner atención, ¿cierto? Poner atención a lo que Dios nos indica por medio de su palabra. Dice, estar atentos como una antorcha encendida. ¿Por qué una antorcha encendida? Acuérdense que la luz de lo que nos habla aquí, nosotros somos las antorchas. Y lo que alumbra es la luz. Y la luz es el evangelio de la palabra de Dios. Porque cuando la gente está en el mundo, anda muerto espiritualmente. Sí. Y cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, empieza uno a tener luz espiritual. Empieza uno a comer el pan espiritual que es la Biblia. ¿Y qué pasa? Empieza uno a alumbrar, empieza uno a crecer. Tiene una luz porque te está revelando Dios lo que es la luz espiritual, ¿verdad? Dice, hasta que el día esclarezca. A lo que se refiere, el día esclarezca, es que cuando uno anda en tinieblas, cuando empieza a leer la palabra de Dios, empiezas a tener esa luz. Empieza a resplandecer esa luz en tu corazón, ¿cierto? Y dice, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, porque esa luz, cuando tu corazón es entendido y lo das a Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando das de tu corazón a entender a Dios, es cuando estás disponible a entender, comprender, para dar a conocer, para seguir esa luz, andar en obediencia. Por eso acuérdense que Santiago 1:22 dice que no nomás tenemos que ser oidores, sino hacedores. En Santiago 1:22. Entonces por eso dice, esa luz tiene que prender en nuestros corazones la luz del evangelio, para que seamos guiados por la luz y no andemos como ciegos espirituales, andar en tinieblas como los ciegos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que es eso, muy claro, que dice Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual estar bien en estar atentos, hermano. Amén. Amén. Entonces, el versículo 20, hermano, por favor, si nos puede guiar, amén, por favor. El versículo 20. Amén. Dice, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Ninguna profecía. Entender primero qué. ¿Cuál es el primero que tenemos que entender? Es lo que Dios dice, que ninguna profecía de qué, de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Apocalipsis dice que es el mensaje revelado, es la revelación que Jesucristo reveló para estos tiempos, ¿verdad? Que dio a los profetas para dar a conocer, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, no es de interpretación privada. ¿Qué es algo privado? Algo privado que está oculto, ¿cierto? Amén. Y Dios quiere que conozcamos su palabra, entonces no está en oculto. Por eso dice, ninguna profecía es de interpretación privada, sino es una revelación la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder entender y poder tratar de obedecer con la ayuda de Dios, para que no andemos en tinieblas. Escudriñar la Escritura, porque a nosotros parece que en ella es la vida eterna. Juan 5:39, ¿cierto? Y el 21, por favor. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, amén, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya ve? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué?
Inspirados. ¿Y qué es una inspiración, hermano? Una Bueno. motivación, hermano. Inspiración, acuérdense que inspirados. Acuérdense que Moisés habló, bueno, todos y cada uno de los profetas hablaron por medio de lo que Dios les indicaba que hablaran. Uno de los profetas, a todos y cada uno de los profetas también, incluso a los apóstoles. Acuérdense que Juan, uno de los apóstoles, fue el que escribió el Apocalipsis, pero él fue inspirado, o sea, es como, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para entender un poquito más. En la escuela, cuando el maestro te dice, para pasar el examen, apunten esto, lo otro, porque de eso se va a tratar el examen. Esto les está inspirando, los está instruyendo para que apunten, para que ellos estudien lo que el maestro les está indicando. ¿Para qué? Para que pasen el examen, ¿cierto? Es una indicación, y así Dios es una indicación por medio de su inspiración en términos espirituales. ¿Para qué? Para que uno entienda lo que es su palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es inspiración de Dios. No es por voluntad humana, sino es la inspiración de Dios. Y vamos a otra cita bíblica, segunda de Timoteo 3:16, para confirmar que toda la escritura es inspiración de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo ve, hermano? Entonces dice que es inspirada por Dios o por el hombre. Por Dios. Por Dios. Toda la escritura, y cuando habla de toda la escritura, habla de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice que toda, no dice que nomás la mitad. Sí. Ni tampoco dice por el pastor, Claro. ni por el sacerdote, ni mucho menos por Luis del Toro, ¿verdad? Sí. Dice por Dios. ¿Y quién es Dios? El Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, el que puso sus mandamientos, todo. El Dios Todopoderoso es inspiración. ¿Y la inspiración de dónde salió? De su voluntad. Amén. Amén. Y por eso la palabra de Dios nos debemos de guiarnos. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspiración de Dios. Y al decir inspiración, o sea, toda la palabra es voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios, por eso nos dejó la Biblia, que es la guía, para no perdernos. Por eso dice Juan, ¿qué es? 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que te va a llevar a conocer una verdad por medio de la voluntad de Dios, para que al conocer esa verdad podamos obedecer. Y esa obediencia, como siempre se ha compartido, la obediencia te lleva a la santificación, y la santificación te lleva a la consagración, y la consagración te lleva a que tu nombre esté apuntado en el libro de la vida. Ya después vamos a compartir eso, que nuestros nombres están registrados en el libro de la vida, porque hay escrito, hay una cita bíblica, hermano, sí, que dice que nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Pero ¿qué cree, hermano? Desgraciadamente muchos que están escritos en el libro de la vida son borrados y son escritos en el libro de la muerte. Eso es algo, pero bien, bien importante comprender quiénes son los que estaban escritos en el libro de la vida y fueron borrados, y sus nombres fueron escritos en el libro de la mente. Fíjese qué feo. Son un poquito, nomás adelantar un poquito, son aquellos que andaban en el mensaje, que guardaban el sábado, que conocieron profundamente este tipo de estudio, pero regresaron al mundo a cantar, a alabar a Satanás, a hacer las cosas que Dios aborrece. Volvieron a pisotear el sábado, volvieron a pisotear las cosas sagradas de Dios. ¿Y qué cree? A esa gente le cayó lo que Belsasar, mene mene, tekel uparsin. Pesado ha sido en balaza y fuiste hallado falto. Porque resultó una virgen no prudente, una virgen fatua. ¿Cómo ve, hermano? Entonces, regresamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, hermano. 2 de Corintios 2:4. Amén. Porque la mucha tribulación. ¿Primera de Corintios? Me fui a segunda, hermano. ¿Le dije segunda? Bueno, ahora sí. 1 de Corintios 2:4. Y ni mi palabra, amén, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Entonces ahora sí ya vamos a entender más profundamente, hermano, por qué Pablo aquí está diciendo que ni su palabra ni su predicación fue persuasivo, o sea, con palabras de convencimiento de sabiduría humana,
¿Por qué? Porque él era dirigido y todo lo que compartía fue inspirado por el Espíritu Santo. Ya fuimos a ver ahí en Segunda de Pedro 1:19 hasta el 21, que el 21 dice que toda la palabra de Dios es inspiración de Dios. Y también en Segunda de Timoteo, ¿verdad? 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y como dice que los santos hombres fueron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Pablo también fue un santo de Dios. Y cuando habla santo, no habla de los santos que adoran los católicos, no habla de las estatuas. Santo viene del significado profundo de santificación. Santo, santificación. Y te santificas, pero por medio de la obediencia, no por medio de la incredulidad, no por medio de la ¿qué? De la desobediencia y mucho menos por medio de la rebeldía, no. Te vas a santificar, vas a ser santificado, ser santo, sí, pero por medio de la obediencia. Porque acuérdense que ¿quién es el que los tiene cegados espiritualmente cuando no creen a lo que dice Dios? Recuerden que es Satanás. El enemigo. ¿Sí? Y vamos a esa cita bíblica, hermano, para estar convencido. Déjeme. Sí. Es segunda de. Espéreme. Sí. Es segunda de Corintios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, por favor. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya ve? En los cuales el Dios está hablando de Satanás. El Dios dice que cegó el ¿qué? El entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Cuando uno les comparte la palabra de Dios a alguien, dice que no es cierto, están siendo incrédulos, porque Satanás los tiene cegados. Y al decir no es cierto, quiere decir que Dios es mentiroso. ¿O no, hermano? Claro. Porque si Dios dice algo y está escrito lo que Dios nos está indicando, pero aún tú leyéndolo, o compartiendo a alguien está diciendo, vamos a esa cita bíblica que Dios nos está diciendo así, pero dice la gente, no, eso ya fue pasado. No, Dios nos está diciendo ahí, y si dices que no, estás diciendo a Dios que es mentiroso. Claro. ¿Por qué? Porque Dios te lo está diciendo que sí. Es como, vamos a nuestros primeros padres. ¿Qué pasó con ellos? Dios dijo, no tocaréis del fruto prohibido porque el día que lo toques, moriréis. Pero Satanás le dijo, no moriréis. Y ya él hizo que ellos dudaran y que dijeron que Dios entonces era mentiroso. Porque si Dios dijo, moriréis, pero Satanás dijo, no es cierto, ellos creyeron más ¿a quién? A Satanás que a las palabras de Dios. Y hoy en día, acuérdense que vemos mucho desde el tiempo de Eva, que dice Dios, mi sábado es el día para santificado, es el día representativo del cuarto mandamiento, que el cuarto mandamiento lleva aparte del sello o señal de Dios, en términos espirituales, claro, es el pacto de Dios, pero la mayoría de las religiones dicen, no es cierto, el sábado ya fue clavado en la cruz, el sábado fue para los judíos, sí. El sábado ya no tiene validez, etcétera, etcétera, y cuando dicen eso, están diciendo a Dios mentiroso, claro. Están diciendo, no es cierto, yo creo más al domingo porque mi pastor, el sacerdote, me está diciendo que es el domingo, entonces le voy a creer más a Satanás por medio del pastor, por medio del sacerdote. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha dirigido a la gente la mente de la gente que contradice la palabra de Dios. Claro. ¿Cierto? Una gente que contradice la palabra de Dios está siendo dirigida por Satanás, por lógica, porque contradice la palabra de Dios. Y Dios nunca va a utilizar a alguien, llámese como se llame, el que esté enfrente de una religión, de una iglesia, llámese como se llame. Si esa iglesia donde tú vas contradice la palabra de Dios, esa iglesia no es dirigida por Dios, es dirigida por Satanás. ¿Cierto? Cierto. Porque fíjese, les voy a compartir algo, hermano, para que vean cómo es Satanás de astuto. Vamos a ir ahí mismo en segunda de Corintios, ahorita vamos a regresar para acá, hermano, Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, por favor. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ya ve? Porque estos son falsos apóstoles. ¿Cuáles?
los fraudulentos, los que engañan. Un fraudulento significa fraude. ¿En qué están defraudando al prójimo, a las almas? En que no son sinceros, que no les presentan el evangelio como Dios nos está demandando por medio de la Biblia. Defraudan a las almas diciéndole algo que te está desviando del contexto bíblico, que te están desviando de la vida eterna, ¿cierto? Que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo, como apóstoles, mas no que son apóstoles, como apóstoles, porque te lo rectifica, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero ya no es un ángel de luz. Fue ángel de luz cuando estaba en el cielo, pero una vez expulsado del cielo, ya no es ángel de luz, pero él se puede transformar como ángel de luz porque tuvo ese poder, ¿cierto? Y por eso dice, y sus ministros de justicia cuyo fin serán conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces, también no nos extrañe si también los que se dicen ser la iglesia de Dios, pero contradicen la palabra de Dios, quiere decir que son falsos apóstoles, ¿cierto? Les compartí esto para que, como dice Hechos 5:29, que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ustedes deben ser dirigidos, no porque yo lo digo, sino porque Dios me está indicando que yo les comparta que deben ser dirigidos por el Espíritu Santo por medio de la oración, para que ustedes entiendan estos puntos importantes. Entonces aquí vamos a entender, hermano, bien claro, que no es lo mismo estudiar por encimita, claro, a profundizar. Por eso es el tema es estudio profundo sobre fundamento bíblico. ¿Por qué fundamento? Es una profundidad que nos estamos basando en un fundamento, que es el fundamento, es la palabra de Dios, que es la Biblia. Fundamento bíblico porque es Biblia. Amén. Y el fundamento nos lo dejó Cristo Jesús para que no nos desviemos. Amén, hermano. ¿Usted cómo ve, hermano, todo esto? Pues yo creo que se debe estudiar, hermano, porque cuando yo recién comenzaba, pues yo creo que la mayoría de los seres humanos, hermano, nos cuesta o a veces no sabemos cómo estudiar la Biblia. Y hay muchas preguntas. Amén. Cuando usted y yo nos conocimos eran las preguntas una sobre otra sí. Y yo no entendía, la verdad. Sí, sí. A pesar de que usted me explicaba, íbamos a una cita, otra, a mí llegó un punto en que me llegaban más dudas todavía de las que ya tenía. Sí, sí. Entonces, conforme pasó el tiempo, porque me empecé a desesperar, pasó el tiempo, y esto se lo digo a los amigos que nos escuchan, ¿por qué el fundamento bíblico? ¿Por qué estudiamos de esta manera? Porque hay personas que hay veces que, no sé si ayer o en las lecciones pasadas, hermano, platicábamos que algunas personas disciernen más que otras, ¿va? Uh-huh. Entonces, yo me meto en el círculo de los que disciernen poco, la verdad, o sea, me cuesta, tengo cabecita de teflón que no se me pega nada, y gracias a este tipo de estudio, hermano, a mí me ha ayudado muchísimo para comprender aquellas dudas que yo tenía. Y para qué quiero, porque dicen, pues para qué tanto le buscas, para qué tanto le rascas, para qué, para yo poder cambiar lo que tengo que cambiar. Amén. Entonces, queridos amigos, este pequeño espacio lo hicimos justamente para aquellas personas, obviamente esto es para todos, claro que es para todos, pero también es para aquellas personas que les gusta el estudio. Amén. Que les gusta profundizar, que les gusta pues escarbar, hermano. Amén. Investigar más, conocer más de la profundidad del mensaje, ¿verdad? Ahora sí entendemos por qué nos dicen el versículo. Regresamos a ahí mismo en 1 Corintios 2:4, hermano, por favor. Sí. Muy bien, estamos de nuevo en 1 Corintios 2:4 y recordemos que decía: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén, del poder de Dios. Entonces ahora sí comprendemos que la prueba del origen divino del mensaje, ¿cuál mensaje? El que estamos compartiendo, que toda la Biblia es mensaje divino, ¿cierto? Que predicaba Pablo, no había de buscarse en habilidades, argumentos de humana sabiduría, sino evidencia textual o exposición del Espíritu Santo. Y esa es la exposición del Espíritu Santo, ver lo que fue inspirado divinamente por Dios, hermano, que es la Biblia, ¿cierto? Entonces, la obra de Pablo en Corinto, ¿qué él estaba haciendo? Como en otras partes, había estado acompañada de milagros. Los dones del Espíritu Santo habían sido impartidos a la iglesia en abundante medida. La presencia de los dones del Espíritu Santo en la iglesia era una demostración de la verdadera evangelización predicado por Pablo. Pero el milagro máximo de la conversión
a Cristo de muchos corintios procedentes del paganismo. Porque acuérdense que Pablo al predicar el mensaje, ¿qué pasó? Muchos quedaban convencidos, ¿cierto? Claro. Y eran paganos. Sí. Y ellos quedaban convencidos y por lo mismo se hacían, ¿qué? Conversos, o sea, se convertían Sí. y se bautizaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezaba a trabajar en ellos porque eran sinceros. Ellos adoraban a Dios a su manera, porque ellos no conocían al verdadero Dios, tenían imágenes, tenían estatuas, adoraban al sol, a las estrellas, pero una vez que Pablo vino y les predicó el verdadero mensaje que tiene poder, ahora sí, muchos que eran sinceros ante Dios quedaban convencidos. Por eso dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque el mensaje de Dios tiene poder, hermano, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más profundamente. Vamos a Hechos 18:8, hermano. A ver qué nos dice la palabra de Dios de lo que estamos compartiendo, por favor. Hechos 18:8 dice: Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa, Amén. y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. A ver. Crispo, hermano, imagínense. Crispo, que era el jefe, el bueno ahí, él fue el que se... Y el él que era se pagano, él bautizó. no creía en Dios, ¿Eh? pero una vez escuchando del mensaje de Pablo, quedó convencido. ¿Por qué? Porque dice, porque era demostración del Espíritu y poder. El mensaje tiene poder, si se da cuenta. Mucha gente, ahí con Alejandro, mucha gente está escuchando el mensaje. Hermano, me lleva a una... que no me acuerdo. Digo que soy muy malo para las citas bíblicas. Pero me recuerda aquel pasaje, o no sé lo que dice la Biblia, que las ovejas escuchan la voz de su pastor, algo Amén. así. Mis algo ovejas, así. sí, está en Mateo, me Sí. parece. Mis ovejas escuchan mi voz. Esas son las ovejas. Un verdadero discípulo de Dios o un verdadero cristiano es aquel que escucha la palabra de Dios y se transforma, se convierte. Un verdadero, porque es fiel. Él adora a Dios antes de conocer al verdadero Dios, porque no escudriña, conoce de Dios, pero su sinceridad, aunque adora a Dios por medio de otra cosa, pero su sinceridad ante Dios es buena. Y una vez conociendo el verdadero Dios, ¿qué pasa? Se entrega a Dios. Queda convencido, o sea, y se hace converso, se convierte, porque tiene la convicción, porque es poder de Dios. Sí. ¿Cierto? Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas son aquellos que son sinceros, que quieren aprender de Dios para entregarse. Y son los que quedan convencidos, son los que se bautizan, como usted. ¿Cierto? Entonces los ladrones, de ahí de los que le estaba predicando Pablo, cuando quedaban convencidos, los ladrones se volvían honrados. Los paganos adoraban a Dios y dejaban de adorar sus ídolos. Y se volvían diligentes ante la palabra de Dios. Los disolutos, ¿qué pasaba? Disolutos, perdón, se volvían puros. Los ebrios se volvían sobrios. Un sobrio es aquel que deja de pistear, ¿cierto? Deja de tomar, ¿cierto? Los crueles se volvían bondadosos y amables. Y los desdichados eran felices. Entonces la lucha aquí y la discordia se transformaba en ¿qué? En paz y armonía. Estas evidencias del poder del evangelio de Jesucristo eran observadas por todos. Y por eso dice que con demostración y poder del Espíritu, porque era poder de Dios, ¿cierto? Entonces el Evangelio ha continuado dando esta clase de pruebas de su origen divino a través de los siglos, porque acuérdense que a través de los siglos el mensaje se ha dado. Y en cada siglo procedente hay gente que se entrega y hay gente que no se entrega, porque mucha gente no es sincera de Dios. Mucha gente está a gusto con su vida de pecado, con su vida de mundano, ¿cierto? Y mucha gente prefiere mejor ignorar lo que dice Dios por medio de su palabra y seguir en el pecado, ¿cierto? Claro. Entonces cada pecador convertido proporciona una demostración tal del poder de Dios. Y cada caso en el que el evangelio produce paz, gozo y esperanza y amor, demuestra que el mensaje viene y es origen de Dios, hermano. ¿Cómo ve? Y así es, queridos amigos. Y nomás fuimos a una cita bíblica. Pues como ven, queridos amigos, ¿a poco no está fuerte? ¿A poco sí? Como el hermano dice, si lo escuchamos por escuchar o leemos por encimita, la verdad no nos va a causar nada. Vamos a decir, pues es algo que pasó. No, amigos, no nos equivoquemos. Todo lo que marca la Biblia en aquellos años está pasando ahorita. Yo les comentaba mucho de Corinto en aquellos años,
¿Qué diferencia hay entre Corinto de aquellos años y la época actual? Estamos iguales, amigos. Hay idolatrías, personas pues que les gusta lo malo. ¿Cuántos dioses hay aquí en la tierra? Dioses aparentes, porque Dios solamente hay uno. Pero estamos igual que en Corinto, igualito. No hay otro. Hay reyes, pero ya vimos ahorita, el hermano lo dijo en un pasaje. El líder de Corinto se convirtió, amigos. Entonces, ¿a ti qué te falta? ¿Qué te falta para empezar a seguir a nuestro Creador? A final de cuentas, amigos, en este mundo, pues la verdad solamente se va a quedar el enemigo. ¿Tú te quedas quedado con el enemigo? Yo no, la verdad no. O sea, no quiere decir, como decía el hermano, que somos perfectos. Tratamos de echarle ganas día con día. Obviamente hay tropiezos, pero le echamos ganas. Hermano, algo que les quiera comentar a nuestros queridos amigos. Y pues para cerrar, una oración, hermano, por favor. Pues mis palabras en Cristo Jesús es que, como les compartí Hechos 5:29 y Hechos 4:19, que como dijo los apóstoles, porque ellos inducidos por el Espíritu Santo, obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, ustedes lean la Biblia, pidan dirección del Espíritu Santo para que les abra la mente, toque el corazón, para que queden convencidos de lo que es la voluntad de Dios. Aunque ustedes vean que el pastor, los hermanos, tu propia familia te diga que estás loco y que estás mal, si Dios les pone en su corazón que están aprobados, están siendo aprobados por lo que ustedes están compartiendo, por lo que ustedes creen y sobre todo por lo que ustedes siguen, que es al Evangelio de Dios, ustedes sigan, aunque la gente diga lo contrario, pero si Dios dice que están bien, les pone eso en su corazón, que están bien, ustedes sigan, porque también cuando estás mal, Dios te reprende y te hace ver que estás mal, pero cuando también Dios está probado lo que tú estás haciendo para honra y gloria de Dios, también Dios dice adelante, te da eso que tú sientes esa paz, esa tranquilidad. Entonces no tengan miedo a nadie, porque el único que los puede juzgar o los puede condenar es Dios. Ningún hombre te puede condenar, ningún hombre te puede dar vida eterna más que Cristo Jesús, hermano. Y aunque ustedes, los que están en las iglesias, los pastores los amenacen que los van a borrar del libro de la iglesia, ustedes no se preocupen, porque nadie en donde dice que aunque estén borrados del libro de la iglesia, están borrados del libro de la vida. No, mejor procuren que aunque sus nombres estén borrados en el libro de la iglesia, procuren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo importante, que tienen que tener la convicción que el único que nos puede borrar del libro de la vida es Dios, no el pastor, no el sacerdote, no el hermano, no la hermana, no, sino Dios, porque Dios tiene el poder para darte vida eterna o para condenarte por tus propios hechos, porque Dios quiere que seamos salvos, pero nosotros nos condenamos por la incredulidad, por la desobediencia, por la rebeldía y sobre todo por no creer a Dios. Que Dios nos bendiga y vamos a la siguiente oración, amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito, misericordioso, la honra y la gloria para usted. Gracias, mil gracias por la sabiduría, entendimiento, conocimiento que nos da por medio de cada estudio profundo que usted permite que podamos tener el tiempo para profundizar, porque un estudio debe ser profundo para entender lo que es su verdadera sabiduría, lo que es su verdad y lo que usted desea realmente que uno comprenda, porque leer por encimita no sirve de nada, sino más bien es escudriñar, pedirle a usted dirección de su Espíritu Santo para que al escudriñar usted nos haga entender lo que usted desea que uno comprenda. Cada uno va a comprender conforme a la capacidad que tenemos cada persona, porque no todos tenemos la misma capacidad, como siempre he comentado. Muchos tienen más, otros tienen menos, pero no porque tengas menos capacidad vas a ser menos que los demás, no. Ante Dios somos iguales, porque Él murió por todos y cada uno de este mundo. Él murió para salvarnos, Él murió para tener vida eterna y sobre todo murió para que podamos creer en una verdad bíblica, que esa verdad bíblica nos lleva al camino que nos lleva a la vida eterna. Dios nos bendiga a todos y cada uno de los oyentes, Dios nos bendiga al hermano, a sus seres queridos como a los míos y cada ser persona que nos escucha por este medio de comunicación. Y nos despedimos unos de los otros, pero nunca de la santa divina presencia de Dios ni de su Espíritu. Permita que siempre el Espíritu Santo muera en sus corazones, en nuestro ser, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, porque como dice Dios, que debemos de adorarlo con toda nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón,
con todo nuestro ser, Padre Jehová, y sobre todo con nuestro corazón, Padre Jehová. Asimismo, damos gracias por los medios que hay para seguir grabando estos medios de comunicación, el mensaje que usted nos indica, y permita que cada que se grabe mensaje como el siguiente mensaje que se va a seguir grabando, permita que siempre lleve poder, porque usted conoce nuestros corazones, que nosotros queremos aprender de usted para dar a conocer lo que usted nos pone en la mente, que no sean nuestras palabras, sino que seamos dirigidos por usted y que usted nos ponga lo que debemos decir por medio del escudriñamiento profundo. Acompáñenos, cuídenos, gracias por el tema en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Y un saludo para el buen hermano Alejandro, que seguimos pidiendo por su mamá y por cada enfermo del mundo, por su restablecimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó.